Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas. Esperamos que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Antes de entrar a la lectura del Evangelio, quiero recordarles que los viernes de 4 a 6 de la tarde tenemos despensa. También los sábados de 8 a 12 del mediodía. Entonces ustedes pueden venir en cualquier horario de esos. Y damos gracias a Dios por Norval y a los encargados y a todos los voluntarios que hacen posible que podamos tener alimentos. Gracias a Dios por ello. Ahora sí, entremos a la lectura de la palabra del Señor, y ahora está en 2 de Corintios, capítulo 4, del 3 al 10, y dice así: Por eso no nos desanimamos, porque Dios en su misericordia nos ha encargado este trabajo. Hemos rechazado proceder a escondidas, como si sintiéramos vergüenza, y no actuamos con astucia ni falseamos el mensaje de Dios. Al contrario, decimos solamente la verdad, y de esta manera nos recomendamos a la conciencia de todos delante de Dios. Y si el evangelio que anunciamos está como cubierto por un velo, lo está solamente para los que se pierden, pues como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento, para que no vean la brillante luz del Evangelio del Cristo glorioso, imagen viva de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor nuestro. Nos declaramos simplemente servidores de ustedes por amor de Jesús, porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad es el que ha hecho brotar su luz en nuestros corazones, para que podamos iluminar a otros, dándoles a conocer la gloria de Dios que brilla en la cara de Jesucristo. Esta riqueza la tenemos en nuestro cuerpo, que es como una olla de barro, para mostrar ese poder tan grande que viene de Dios y no de nosotros. Así, aunque llenos de problemas, no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruyen. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se muestre en nosotros. Esas palabras del Señor. Lo que aprendemos aquí, lo que el apóstol Pablo nos enseña en la lectura de ahora, es que nosotros podemos estar sufriendo, pero sufriendo con esperanza. Y dice en los primeros versículos que para los que creen, o los que creen en el evangelio que fue dado de Dios a Cristo Jesús, y de hecho la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas o buenas noticias. Y buenas noticias para los que creen en el Evangelio de Jesucristo, la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Pero para los que no creen, no es este Evangelio. A lo contrario, dice que los que no creen tienen como cegado y no pueden ver la luz del Evangelio, o la gloriosa luz que Dios ha depositado en Cristo Jesús. Entonces aprendemos que nosotros podemos estar sufriendo, pero tenemos una esperanza. Todos en el mundo sufrimos, el creyente, no el creyente. La diferencia es de que nosotros los creyentes sufrimos, pero sufrimos con esperanza. ¿Por qué? Porque tenemos la buena noticia del Evangelio, porque tenemos el favor de Dios, o tenemos el Evangelio que hemos recibido de Cristo, tenemos la buena noticia de la gloria del Señor, el favor de Dios, las riquezas de Dios que recibimos por medio de Cristo Jesús. Entonces, los que creen tienen la gloriosa luz del Evangelio, que es la esperanza. Es decir, los que creemos tenemos esperanza. El que no cree no tiene esperanza. No tiene esperanza, sufre, pasa dificultades, pero lo hace sin esperanza. El creyente, el que cree en el Señor, puede estar padeciendo, puede estar sufriendo, pero lo hace con esperanza. Pasa dificultades en la vida o muchas cosas, pero lo hace con esperanza. En el verso 7 dice que nosotros los creyentes, los hijos del Señor, y dice que somos como ollas de barro, un jarro o algo de barro, y se le cae, se quiebra fácilmente, se hace rajadas o se quiebra completamente. Entonces es algo delicado.
lo que es de barro. Y dice la palabra del Señor, nos compara como barros, es decir, que nosotros somos frágiles, nosotros somos débiles, nosotros padecemos esto, muchas veces flaqueamos, muchas veces pasamos muchas dificultades y somos débiles. Somos frágiles, a veces nos cuesta ciertas cosas, sufrimos por ciertas cosas, somos como barros muy frágiles. Pero dice que nosotros, aunque somos débiles, aunque somos frágiles, entre más débil somos o entre más estamos padeciendo, más se muestra el poder de Dios. Y lo interesante es de que a veces, si nosotros fuéramos fuertes, si nosotros fuéramos capaces de muchas cosas, el poder de Dios no se manifestara. Pero entre más débil somos, entre más padecemos más se muestra el poder de Dios en nuestras vidas, más se muestra el amor de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque damos a entender, Señor, de que te necesitamos así, que no es por nuestras fuerzas, sino que es por el Señor. Hay situaciones en la vida que no es por nuestras fuerzas, que por nuestra fuerza no podemos alcanzar nada, que por nuestras fuerzas no podemos lograr cosas, sino que es por el poder del Señor. Entonces, cuando estamos pasando momentos difíciles en nuestras vidas, decimos, Señor, toma tú el control de nuestras vidas. Nosotros ya no podemos más, pero tú sí que puedes. Porque no es por nuestras fuerzas, sino que es por las fuerzas y el poder del Señor. Esa es la buena noticia del Evangelio. Entonces aprendemos aquí, en el verso 7 aprendemos eso, que aunque somos débiles, por el poder del Señor recibimos fuerzas, que el poder se manifiesta en nuestra debilidad. Y el apóstol Pablo decía, aunque entre más débil soy, más fuerte, más se ve el poder de Dios obrando en mi vida, es el apóstol San Pablo. Entonces, nosotros los que creemos en el Señor, tenemos esperanza. Y podemos padecer o sufrir, pero lo hacemos con esperanza. El verso 8 dice, tenemos salida en medio de todos los problemas. Es decir, nosotros los que creemos en el Señor, tenemos salida aún en medio de todos los problemas. Puede que el problema nos esté encerrando y no vemos salida, no vemos puerta, pero como creemos en el Señor, de alguna otra manera se abren puertas porque nosotros tenemos esa esperanza en el Señor. Por eso el verso 8 dice que tenemos salida en medio de cualquier problema. Tal vez vamos a sufrir en ese problema, tal vez vamos a padecer mucho, pero dice la palabra del Señor que los que creen en el Señor tienen salida en medio de cualquier problema. Cuando las puertas están cerradas, cuando no hay finanzas para pagar nuestra renta, cuando no hay salida para diferentes circunstancias, de repente se abre una puerta porque nosotros tenemos puesta nuestra esperanza en el Señor y tenemos salida en medio de los problemas. Eso es lo que dice la palabra del Señor en el verso 8. En el verso 8 también dice que tenemos paciencia en medio de las preocupaciones. Y me encanta a mí la palabra paciencia porque empieza paz y ciencia. ¿Sí? Paz, tenemos paz en medio de las preocupaciones, es el verso 8. Es decir, nosotros cuando estamos con grandes preocupaciones, cuando estamos con diferentes circunstancias en nuestra vida, nosotros tenemos paz. Y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y a mí me encanta, yo siempre digo, tenemos paz en medio de cualquier circunstancia. Y eso es lo más importante, la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque es una paz que sobrepasa entendimiento, porque hay ocasiones donde podemos decir, yo no sé cómo es que yo puedo tener paz en este gran problema que tengo. Esa paz sobrepasa mis circunstancias. Puedo tener paz en medio de la pérdida de un ser querido, estoy sufriendo, estoy muy triste, pero tengo la paz del Señor. Aún en medio de lo que estoy pasando, tengo la paz del Señor. Esa paz sobrepasa mis circunstancias. Y mucha gente tal vez se pueda admirar, oh, miren cómo esta persona tiene paz en medio de la enfermedad. Tiene paz en una cama de hospital. Tiene paz en medio de un gran problema. Tiene paz en una crisis financiera. Cuando no hay nada, tenemos paz. ¿Por qué? Porque esa paz sobrepasa todo entendimiento. Esa paz es más grande que mi problema. Esa paz sobrepasa cualquier circunstancia. Tenemos paz
en medio de las preocupaciones. Hermano, ¿estás preocupado? Pídele al Señor que te dé la paz de Él. Hermano, ¿estás angustiado? Dile, Señor, yo quiero tu paz. Aún en medio de los problemas, aún en medio de las circunstancias, yo quiero tu paz. Y el Señor nos da la paz de Él y nos llena de paz. Podemos decir, Señor, yo abro mi corazón, yo creo en ti, derrama tu paz. Aunque esté pasando esto, yo tengo la paz del Señor, porque el creyente, aunque esté sufriendo, lo hace con paz, ¿sí? Aunque tenga preocupaciones, tiene esperanza, sufriendo pero con esperanza, porque creemos en el glorioso evangelio del Señor. El Señor es nuestra paz. También aprendemos que no somos abandonados. No somos abandonados. Podemos estar aquí, nos pueden abandonar nuestros amigos, nos pueden abandonar aún nuestros familiares, pero el Señor no nos abandona. Podemos estar en diferentes circunstancias, pero el Señor está con nosotros. No somos abandonados, dice el verso 8. No somos abandonados. Dice, así, aunque llenos de problemas, no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no desesperamos. Tenemos la paz del Señor. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos, porque tenemos la paz del Señor. Tenemos la paz de nuestro Señor Jesucristo y no somos abandonados. No somos abandonados. Hermana y hermano, el Señor no te ha abandonado. Tal vez te puedes sentir triste, tal vez te puedes sentir que todos te han dejado, que el Señor no ha llegado a tu lado, que el Señor no te ha auxiliado. Pero déjame decirte, el Señor ha estado contigo. El Señor no te abandona. Necesitamos creer, Señor, tú estás conmigo, tú no nos abandonas en medio de cualquier circunstancia, tú estás conmigo, tú estás con cada uno de nosotros. También dice el verso 9 que casi cayéndonos, pero nos levantamos, dice el verso 9. Nos persiguen, pero no estamos abandonados, nos derriban, pero no nos destruyen. Me encanta a mí que dicen, nos pueden derribar, pero no nos destruyen. Es decir, las circunstancias de la vida nos pueden, dice, derribar, pero no nos van a destruir. Y a veces hay momentos en nosotros, en nuestra vida, que sentimos que ahora sí ya tocamos fondo. Ahora sí ya caímos. Ahora sí ya estamos, dice que derribados. Como una palmera que casi toca suelo, el aire casi la tumba, pero de repente se vuelve a levantar, porque dice, casi derribados, pero no destruidos. Hermano, hemos pasado diferentes circunstancias, hemos pasado muchas cosas y sentimos que estamos destruidos, que estamos derribados, que ahora sí ya no nos podemos levantar. Pero dice la palabra del Señor que aunque somos derribados, no somos destruidos. Podemos tal vez tocar fondo, podemos llegar a lo más bajo, padecer de esto, padecer del otro. Pero dice la palabra del Señor que no somos destruidos. No somos destruidos. Y de alguna manera nosotros nos volvemos a levantar. De alguna manera el Señor nos vuelve a dar fuerza. De alguna manera el Señor puede abrirnos las puertas otra vez para otra oportunidad, para otra nueva salida. ¿Por qué? Porque estamos con esperanza. Nosotros los creyentes tenemos la esperanza del Señor Jesucristo. Y por último, aprendemos también de que sufrimos como sufrió nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos sufrir. Y claro, nuestro Señor Jesucristo, Él sufrió en una cruz. Sufrió traición, sufrió abandono, sufrió dolor, sufrió muerte. Padeció de esto y padeció del otro. Pero después de su padecimiento, fue victorioso con la vida nuevamente. Y la palabra del Señor dice que padecemos así como padeció Cristo. Pero aunque padecemos como padeció Cristo, también somos partícipes de la vida que obtuvo Cristo. Nosotros tenemos esperanza de vida. Y tenemos esperanza de vida y vida en abundante. Tenemos esperanza de vida en abundante.
Tenemos esperanza de vida en abundante en esta tierra y también en la vida venidera. Creemos en el Señor, que así como Cristo se levantó de los muertos, que aunque así como padeció, que aunque así sufrió esto y el otro, Él se levantó y Él tuvo vida nuevamente. Y así nosotros nos vamos a levantar, porque así como somos partícipes en los sufrimientos de Cristo, así somos partícipes también en la vida del Señor. Por eso, hermano, yo te digo, nosotros los que creemos en Dios, los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor y hemos recibido la luz del Evangelio, sufrimos, pero sufrimos con esperanza. Nosotros tenemos esperanza en cualquier circunstancia de nuestra vida. Podemos estar pasando esto, podemos estar pasando el otro. Hemos perdido un ser querido, pero tenemos esperanza. Hemos pasado por esto, pero pasamos con esperanza. Nosotros que creemos en el Señor tenemos esperanza, hermano. Tú tienes esperanza porque tú crees en el Señor. Podemos sufrir, pero lo hacemos con esperanza. El único que sufre sin esperanza es el que no cree en el Señor, aquel que no ha decidido creer en el Señor. Pero tú, hermano y hermana, tú que has creído en el Señor, tú tienes esperanza. Puedes pasar por cualquier dificultad en la vida, pero el Señor está contigo. Dice que el Señor no te abandona. El Señor no te ha abandonado. El Señor está contigo. Tienes la paz del Señor en medio de cualquier circunstancia. Señor, llénanos tu paz. Y nosotros debemos de creer en el Señor. Señor, tú estás con nosotros. Tú estás con nosotros, Señor. Tú no nos abandonas, Señor. Tú vas a abrir puertas en esos grandes problemas. ¿Por qué? Porque aunque somos débiles, aunque somos frágiles, aunque flaqueamos, el poder de Dios se manifiesta en nosotros. Porque no es con nuestras fuerzas. Cuando ya no podemos hacer nada, ese es el momento cuando le podemos decir: Señor, no es por mi fuerza, no es por lo que yo pueda hacer, sino por lo que tú puedes hacer. No es por todo lo que yo soy capaz de hacer, sino porque tú lo puedes hacer. Porque cuando nosotros somos débiles en nuestra fuerza, somos fuertes en el Señor. Porque no es con el poder de nosotros, sino que por el poder de Dios. Es por el poder de Dios, y debemos de creer nosotros que cuando nosotros creemos en el Señor, grandes cosas pueden suceder. El Señor puede ayudarnos, puede proveer lo que nosotros necesitemos. Puede hacer que no tengamos grandes lujos o grandes cosas, pero tenemos la promesa del Señor de que Él va a proveer todo lo que necesitamos. El Señor va a abrir puertas en diferentes circunstancias. Creamos en el Señor, y como aprendimos ahora, sufrimos, pero como creemos en el Señor, sufrimos con esperanza. Tenemos la esperanza del Señor, que Él está con nosotros. Hermano y hermana, el Señor está contigo y tú tienes la paz del Señor. Solo recíbelo. Señor, yo tengo tu paz y tú eres mi paz. Recibe la paz del Señor. Y si vas a sufrir, hazlo con esperanza. Amén. Oremos, cierra tus ojos ahí donde está y oremos. Querido Padre, reconocemos que no es por nuestra fuerza, sino que es por la fuerza tuya. Cuando nosotros somos débiles, Señor, tu poder se manifiesta en nosotros. Cuando nosotros ya no podemos, tú sí puedes, Señor. Cuando nosotros ya no tenemos salida, tú abres puertas para nosotros. Cuando nosotros ya no podemos seguir, tú nos das fuerza para continuar, Señor. En medio de toda circunstancia, tú nos das tu paz, Señor. Señor, llénanos de paz. Llénanos de paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa toda circunstancia. Señor, yo bendigo a tus hijos y a tus hijas, Señor. Que ellos puedan estar con esperanza. Que ellos reconozcan que tienen la luz y la gloriosa buena noticia del Evangelio en Cristo Jesús. Y que Dios está con ellos. Y que Dios no les ha abandonado. Por medio de su Espíritu Santo, Dios está con ellos. Tú estás con nosotros, Señor. Tú estás con nosotros y tú no nos abandonas. Y lo creemos, Señor. Señor, manifiéstate
en cada uno de mis hermanos y mis hermanas, que aquel que necesite un abrazo tuyo, que tu amor nos pueda abrazar y nos haga sentir tu paz, Señor, que tu Espíritu Santo pueda poner su mano poderosa en la enfermedad, que tu mano poderosa, que tu Espíritu Santo pueda estar con cada uno de aquellos que necesitan tu favor, Señor, aquellos que necesitan de un milagro, Señor. Tú eres un Dios bueno, Señor, y tú eres un Dios amoroso que nos amas con un amor incondicional. Y porque nos amas con un amor incondicional, tú no nos abandonas. Y tú no abandonas a cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Señor, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hermano, que el Señor te bendiga.